Buenas noches. Le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 1. Continuamos con la serie Las parábolas de Jesús. Esta es la número 23. Y vamos a hablar de la parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel. Y voy a leer Lucas 16, 1 en adelante. Dice así: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bueno, vamos a hablar esta noche sobre una de las parábolas que se consideran de más difícil interpretación. Le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para explicarla. Esta parábola del mayordomo infiel fue dicha por Jesús para enseñarnos a pensar en el uso apropiado de las riquezas y de los bienes materiales que Él nos da. Lo que Jesús nos quiere enseñar en esta parábola es que seamos sagaces, prudentes en cómo usamos los bienes que Él nos da. Debemos usarlos mirando hacia la eternidad, demostrando así que podamos ser fieles con las verdaderas riquezas, que son las riquezas espirituales. Si nosotros no usamos nuestros bienes materiales apropiadamente, terminaremos desviándonos y sirviendo a lo material. Pero si los usamos apropiadamente, servirán para ganar recompensas celestiales. Ahora, eso no significa, pongan atención, que el dinero nos va a abrir las puertas del cielo, no, pero sí nos puede impedir entrar allá. Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos de cómo el amor al dinero, un ejemplo, uno y uno, de cómo el amor al dinero nos puede desviar. En 1 Timoteo, no lo busque, es un texto muy conocido. 1 Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, note, se desviaron de la fe, o sea, de las verdades del Evangelio, y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es usar mal el dinero, tener una actitud mal hacia el dinero. Entonces eso te va a anclar aquí en la tierra. Pero si lo usamos apropiadamente, nos ayuda a acumular tesoros en el cielo y un buen fundamento para lo que está por venir. En el mismo capítulo 6, ahora sí búsquelo, 1 Timoteo 6:17, que se sigue de corrido en el mismo capítulo. Primero les dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que no lo codiciemos porque corremos el riesgo de desviarnos. Pero en el versículo 17 al 19 nos dice cómo debemos usarlo. Noten, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo
manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Miren el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El versículo 19, en la versión Palabra de Dios para Todos, se lee así: si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán disfrutar completamente de la vida eterna. Ok, vamos a estudiar la parábola, ¿de acuerdo? Vamos a Lucas 16:1 de nuevo. Y pone ahí una señal, porque vamos a estar consultando constantemente. Lucas 16:1 dice así: dijo también a sus discípulos, esto es para sus discípulos. Noten que esta parábola no la dijo para los que no conocen a Dios, es para los hijos de Dios. Número 1. Había un hombre rico, dice Jesús, que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. La palabra disipador en el griego significa despilfarrar, significa desperdiciar. En otras palabras, este mayordomo era un despilfarrador, desperdiciaba lo que no era suyo, no lo administraba bien. Por ejemplo, es como los políticos, como el dinero que ellos manejan no es de ellos, lo despilfarran. Por ejemplo, hacen el presupuesto para abrir una calle y dicen 20 millones y viene saliendo en 250 millones. Y luego, ya que está terminado, resulta que no pusieron tubería. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y vuelven a romper claro, el dinero no es de ellos, lo despilfarran. O, por ejemplo, cuando a usted le prestan un auto, no hombre, se pasan los topes como si fuera autopista, no se detiene, ve los hoyos y pasa los hoyos, no es suyo el auto. Desgraciadamente eso es muy común. Yo siempre me he preguntado por qué los autos, las camionetas del sector público, siempre me he preguntado por qué en 2 años se las acaban. ¿Sabe por qué? Pues no son de ellos. Despilfarran, desperdician. O cuando a alguien le dan sus viáticos en su trabajo, dice, tengo que gastarlos, y los despilfarra, aunque lleve las notas. Pregunta: si el dinero, las cosas prestadas fueran tuyas, la pregunta es esta: ¿tú las maltratarías? ¿Tú despilfarrarías y malgastarías si fueran tuyos? Lo más seguro es que no lo harías. Todo mundo cuida sus cositas, a menos de que estés mal de la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, escuchen, recordemos que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. ¿Hay alguna discusión en eso? No, ¿verdad? Nosotros solo somos administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos, y debemos de darles buen uso, como si fueran nuestros. ¿Entiende? Versículo 2. Ahí está acusado este hombre de disipador, de despilfarrador, descuidado de los bienes de su amo. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. O sea, me vas a rendir cuentas, te voy a hacer una auditoría, porque ya no podrás más ser mayordomo. Lo que está haciendo aquí es que lo está despidiendo por su irresponsabilidad. Lo está corriendo del trabajo, pero antes de correrlo, lo está llamando a cuentas para que las dé, si es verdad la acusación o no. Entonces el mayordomo pues entra en un conflicto y pensó qué va a hacer para no quedarse desprotegido, porque dijo, no, pues ya no voy a tener trabajo. Entonces dice el versículo 3 que el mayordomo dijo para sí, o sea, está hablando con él mismo. Dijo, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía.
Cavar, no puedo. Cavar significa hacer surcos. O sea, ser un agricultor, un campesino, no puedo, es demasiado duro para mí ese trabajo. Mendigar, pedir, me da vergüenza. O sea que este señor se le cerró el mundo, no sabía hacer otra cosa más que ser un mayordomo. El problema es que era descuidado e irresponsable el mayordomo. Entonces él, en su corazón, determinó hacer algo porque pensó en la situación futura que le esperaba y dijo: ¿qué voy a hacer? Ya no voy a tener trabajo. No supe yo valorar lo que tenía y fui descuidado. Entonces en el versículo 4 él solo se responde y dice: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Versículo 5, llamando a cada uno de los deudores de su amo, no sus deudores, los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo el mayordomo infiel: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, bórrale en la cuenta, bórrale y escribe 50. Y aquí ya se hizo el contubernio, ¿sí? Porque el otro dijo: ay, pues gracias, ¿no? Sí, pero es muy fácil regalar lo que no es tuyo. Es muy fácil rebajar la cuenta, porque si la cuenta fuera tuya, no le rebajarías, ¿no es cierto? Versículo 6. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. No, hombre, pues se nota como muy generoso este hombre, ¿verdad? Ok. Vamos a notar que el mayordomo infiel siguió afectando los intereses de su amo. Desde el punto de vista del mundo, este hombre tuvo una excelente idea. Porque dijo: no, pues así voy a quedar bien con los deudores de mi amo, y pues yo les estoy haciendo un favorcillo, y pues ellos me van a hacer un favor cuando y el favor con favor se paga, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del mundo, este hombre tuvo una excelente idea, tal y como pensaría cualquier persona que no conoce a Dios. ¿Sí o no piensa la gente así? Y siguió desperdiciando lo que no era de él. Hermanos, ¿en qué trabaja usted? ¿Maneja su propio negocio? Cuídelo. Pero si cuida los intereses y los bienes de otros, sea fiel. Eso es lo que nos está enseñando, pero está la cosa tremenda. Entonces el mayordomo fraudulento, ladrón, despilfarrador, quiso asegurar su futuro ganándose el favor de los deudores de su amo, rebajándoles la deuda. Pregunta: si tú fueras el dueño del negocio, ¿te gustaría que tu empleado hiciera algo así? Díganlo, ¿sí o no? Pues no, pues por supuesto que no te agradaría, no te gustaría, ni que fuera infiel, ni que fuera irresponsable. Inmediatamente lo llamas a cuenta y lo liquidas. ¿Sabes qué? Te me vas de aquí, no te quiero aquí, no te necesito. Por despilfarrador no cuidas. Oye, te contraté para que cuides, eres el gerente para que cuides mis intereses, y mira nada más lo que haces. Eres muy mal administrador, y luego todavía haces tus tranzas y haces tus cosas. No puede ser. El auto que te di para que te movieras es del año, y ya lo has chocado 3 veces. Y el tuyo, ya tienes 10 años con él y está impecable. Algo anda mal allí en ti, ¿qué te parece? Entonces el mayordomo injusto, miren, aquí entra el punto que aparentemente es difícil. Es difícil porque a veces sacamos los versículos así nada más, ¿no? Pero ahí va. El mayordomo injusto fue alabado por su amo por haber obrado sagazmente,
por haber obrado astutamente. Pero pongan atención, esto no significa que Jesús está aprobando su conducta pecaminosa. No, lo voy a seguir explicando. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Fíjate, parece contradictorio aquí, ¿no? Porque dice, y alabó el amo, pero noten cómo lo llama, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Quiero que noten la diferencia, o quiero que noten que no se está refiriendo a que lo alabó porque hizo sus tranzas, sino por lo que pensó hacer de una manera inteligente, sagaz, para proteger y asegurar su futuro. Entonces, esto no quiere decir que el Señor aprobó las acciones de su mayordomo, aquí en la parábola, porque es obvio que en toda la Biblia se enseña que esa conducta es reprobada por Dios, ¿sí o no? Entonces no se está contradiciendo. El problema es que nos enfocamos en la interpretación de que alabó por lo malo que hizo, pero vamos a ver que no es así. Por eso es de difícil interpretación. Yo me acuerdo cuando empezaba a caminar con el Señor, que leía esa parábola y no la entendía. Oye, pues hizo su tranza y lo alabó. Y yo le preguntaba a los que sabían, ¿no? En aquel tiempo, de recién convertido, y decían, pues si no lo entiendes, pues gloria a Dios, ahí algún día lo entenderás. Pues tampoco ellos la entendían, ¿no? Hasta que, bueno, pasa el tiempo y vas aprendiendo las cosas, ¿no? Que todavía hay muchas que hay que entender y pedirle a Dios que nos revele. Entonces, el propósito de Jesús, pongan atención, en esta parábola, no es alabar al mayordomo por su deshonestidad, porque Jesús mismo lo llama mayordomo malo, injusto. Pero lo que Jesús resalta, y es lo que quiere que nosotros desarrollemos, pongan atención, lo que Jesús resalta es lo sagaz, lo inteligente que fue el mayordomo para pensar y asegurar su futuro, y así ser un buen previsor para asegurar que no le faltara nada. Vamos al versículo 8. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Aquí está, miren. Porque los hijos de este siglo o de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí la palabra clave es sagacidad, que hicieron sagazmente. La palabra sagaz o hacer sagazmente en el griego significa obrar con inteligencia, ser prudente, ser sensato. Y estas tres definiciones de la palabra en el griego no son malas, por supuesto que no, ¿verdad que no? Al contrario, son virtudes en una persona. La inteligencia, la prudencia y la sensatez son tres virtudes del carácter cristiano. Entonces, esto es lo que está alabando en la parábola, y la observación de Jesús es que la gente del mundo es generalmente, de una manera general, es más inteligente, es más prudente y sensata en la obtención y en el manejo de las riquezas de este mundo para asegurar su futuro. Son más sagaces que los cristianos, son más inteligentes que los cristianos. ¿Sabe que para hacer riquezas no se necesita ni a Dios? ¿Sabían eso? Hay mucha gente rica en el mundo que no tiene a Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Por ejemplo, el señor Carlos Slim, pues no es cristiano él, y es uno de los hombres más ricos del mundo. Él no necesitó a Dios para hacer riqueza. Sin embargo, ¿por qué es rico? A ver, porque es bueno para los negocios, así de fácil. Porque es muy inteligente para los negocios, porque es muy sagaz para los negocios, sabe hacerlos. Es más, acaba de cancelar un contrato con TV Azteca, por el que le quisieron encajar la uña, le quisieron cobrar más pasando sus spots.
de sus empresas que dijo, no, cancelo, o sea, no te pago. ¿Por qué? Si Televisa me cobra tanto, ¿por qué me quieres cobrar? Igualalo o mejórame el precio. O sea, saben hacer negocios. Entonces, eso le ha ayudado a él a acumular. Y hablando en términos humanos, él tiene asegurado su futuro aquí en la tierra, ¿sí o no? Bueno, ¿lo están entendiendo o no? Espero que sí. Hasta ahí doy, ¿eh? Ya más no. Ok. La clave está en el mismo versículo 16, ahí en el 8, 16:8, porque los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos, más inteligentes, más prudentes en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. No, hombre, a usted le dicen, oye, pues tú que eres cristiano, fírmame de fiador. Ay, sí, yo te firmo. ¿No? Qué inteligente. Cuando la Biblia dice no firmes, ¿sí o no? Y estás vendiendo tu auto. Entonces, a ver, déjeme ver la factura y tú se la enseñas, en lugar de enseñarle una copia. Y luego, déjeme dar una vueltita, ¿no? Y le das la llave y se va con toda factura. Ay, pues es que yo me confié que... Pues, entonces, ¿qué? ¿El Señor no protege? Claro que protege, pero protege a los sabios. Fíjate. Protege a los prudentes y a los inteligentes. Somos cristianos bien inocentones. Y eso es lo que precisamente está enseñando el Señor. Así como los del mundo son sagaces, inteligentes para hacer sus cosas y dan su vida por eso, para asegurar su futuro terrenal, la enseñanza es, así debemos hacer nosotros con los bienes que nos da, pero sembrándolo para lo espiritual, pero con inteligencia, usando lo que Dios nos da con sabiduría. Espero me está dando a entender. Los hijos de luz, aquí son los hijos de Dios, es obvio, ¿no? Los cristianos. Y lo que está enseñando Jesús es que a los hijos de Dios nos falta entonces inteligencia, prudencia y sensatez para ser buenos administradores de los bienes materiales que Dios nos da. Y nos falta inteligencia, nos falta prudencia, nos falta sensatez para hacernos tesoros en el cielo, porque nosotros no debemos hacerlos aquí en la tierra, ¿verdad que no? Fíjate lo que dice Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra. Ahí está el mandamiento, es claro. ¿Ah? Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿En dónde están tus intereses? O sea, tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu interés está, por ejemplo, en que las almas, la gente conozca a Cristo, la inteligencia espiritual, la prudencia, la sensatez, nos enseña que enviar misioneros, por ejemplo, cuesta dinero. ¿Sí o no? No te regalan el boleto de avión, no regalan las rentas de las casas cuando enviamos misioneros. Entonces, tú tienes, Dios te bendice y te da bienes, traducidos en dinero, en bienes, te da una herencia, qué sé yo, te da bienes materiales. Entonces tú dices, no, pues ya estoy bien, gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a recoger la ofrenda misionera, y no das ni un clavo. ¿Qué onda con eso? Y tú que dices que crees que hay que ir a todo el mundo a predicar el evangelio, y no das, no diezmas, no ofrendas, no das nada. Escúchame bien. Te falta inteligencia, te falta prudencia, te falta sensatez, y no estás tú haciendo tesoros en el cielo, porque te estás quedando con todo. Se me hace que están entendiendo. Entonces, nos falta esa sabiduría. Hay gente que recibe herencias. Cuando yo recibí, cuando mi padre murió, pues me dejó
dejó algunas cosas y a mí me dio un terreno de 3 hectáreas, acá rumbo a Tequila. Entonces, bueno, también una casa, pero bueno, esa se la dio una de mis hermanas. Y ese terreno, yo dije, pues yo para qué quiero un terreno o sea, yo dije, ay, yo lo pude haber vendido ese terreno. Ese terreno vale una buena lana, porque es un terreno ubicado en una parte privilegiada en el cerro de Tequila que se ve toda la ciudad, es impresionante. Ese terreno vale una buena lana. Pero yo dije, esto es algo personal, yo dije, ¿yo para qué quiero ese terreno? Ok, lo puedo vender en un par de milloncitos. Pero dije, no, lo voy a donar y no me estoy ufanando, es nada más un ejemplo. Porque si cuando me vaya, pues el terreno, ¿qué? Ahí se queda. Eso decidí yo. Y creo que hice una buena decisión. Y lo doné a la iglesia, las escrituras las tiene aquí la administración. Bueno, yo creo en que tal vez en su momento o se vende o se hace un campamento, qué sé yo, lo que se vaya a usar ese terreno, pero ahí está el terreno. Bueno, yo ya hice parte de lo que me corresponde con los bienes que Dios ha puesto en mis manos, ¿me entiende? Hay gente que recibe herencias y pregunta, ¿tengo que dar? Hermanos, no, ¿dónde está la inteligencia espiritual, la sagacidad, la prudencia, la inteligencia y la sensatez? Ni siquiera se pregunta, por el amor de Dios, hermanos. Porque dice, según cada uno haya prosperado, así de esa manera, ¿o no? Pues algunos no dan, no disparan ni en defensa propia. Pero eso es triste, y esto es lo que Jesús está resaltando, eso es lo que Jesús está enseñando, que los hombres del mundo saben invertir, aquí en lo terrenal, obviamente, ¿no? Son más sabios e inteligentes que los hijos de luz. Y en lugar de sembrar para la eternidad, nos enfrascamos en lo terrenal como cualquier mundano. Fíjense nomás. Vamos a ver la aplicación de Jesús en esta parábola para nosotros. Estamos en Lucas 16:9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa este versículo? Trataré de explicarlo. Significa que nosotros debemos usar bien lo que Dios nos ha dado, sea mucho, poco, un montón, como tú hayas recibido. Lo poco, lo mucho, lo mediano, lo que tú hayas recibido de Dios, que lo usemos bien. ¿Cómo? Haciendo tesoros en el cielo. ¿Cómo? Pues apoyando la obra de Dios, apoyando el ministerio, haciendo bien a los demás, al pobre tenderle la mano, al que tiene una necesidad, ayudarlo, porque eso, según la Biblia, nos da recompensas. ¿En dónde? Allá en el cielo. El problema es que siempre pensamos así, es que si doy, me quedo con menos. Eso es tonto. Es insensato e imprudente, porque a fin de cuentas los bienes materiales, ¿qué sucederán con ellos? El otro día que andábamos en Colima, andaba predicando y me fui aquí con un hermano y íbamos saliendo de donde estábamos hospedados, iba pasando así enfrente un cortejo fúnebre. Entonces pues iba la carroza y se ve que era alguien importante porque era larga la fila de autos. Y bueno, después me di cuenta que era una persona ahí muy rica de ahí de Colima, que había muerto. Ahí andábamos. Entonces pues no podíamos salir porque iba pasando el cortejo fúnebre. Entonces yo le dije al hermano, le dije, mira, ayer vi en las noticias que ese señor que va allí pues era riquísimo. Le dije, ¿cuánto lleva de todo lo de él? ¿Cuánto lleva allí con él? No, pues nada. Lleva sus carros, sus casas. Va todo lleno de pacas de billetes y ¿o qué? ¿Cómo va? ¿No? Job decía,
desnudo vine a esta tierra, desnudo me voy. Pablo decía, sin duda, nada podremos sacar de este mundo. Entonces, lo que está enseñando aquí el Señor es que debemos de usar lo que Dios nos da. Si es un peso, tenemos que en esa medida compartir, en esa medida apoyar la obra de Dios, hermanos. Ustedes no saben cuánta gente está pidiendo enviar misioneros. Una de las cosas, y de muchos países del mundo, una de las cosas que detiene esto es la falta de recursos. Porque también por otro lado Dios nos hace sabios y prudentes, porque podemos decir, hermanos, pues por fe, y sí los mandamos por fe, obviamente. Sí, pero si aquí no hay un sostén, al rato les vamos a tener que decir que se regresen, como les ha sucedido a muchos misioneros que yo he conocido. Las iglesias donde fueron enviados dejaron de dar porque compraron casas más grandes, compraron carros más lujosos, invirtieron más en sus cosas y dejaron de dar a la obra de Dios. Eso es muy lamentable en los hijos de Dios, hermanos. Y se tienen que regresar. El pastor principal les manda el correo, ¿verdad? O la carta. ¿Sabes qué? Regrésate porque las entradas, los diezmos, las ofrendas han bajado. ¡Qué tristeza, hermanos! Por ejemplo, en Efesios 4:28. No, pues duérmete a gusto. Efesios 4:28. Miren lo que dice. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más. Fíjense, aquí está ya poniendo todo en orden. ¿Qué hizo el mayordomo infiel? Pues en cierta manera robó, porque es una manera de robar. Dice, el que hurtaba no hurte más, ya párenle. Sino trabaje. Esa es la manera más honrada de ganarse. Es la manera que Dios diseñó para que por medio del trabajo tú obtengas tus recursos para vivir. Pero no solo para ti, sino para apoyar la obra, la proclamación del Evangelio en el que dices creer. Entonces dice, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué hizo con sus manos lo que es malo? ¿Quién hizo eso? El mayordomo infiel. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Más claro que eso? Lucas 3:11. Está Jesús enseñando a sus discípulos y le hacen preguntas a él. ¿Y qué debo de hacer, Señor? ¿Cómo pongo en práctica esto? Y dice Jesús en Lucas 3:11. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. O sea, está hablando de compartir, ¿entienden? Lo que Dios te ha dado a ti. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, comparta. Nunca se me olvida, cuando leo esto de las 2 túnicas, nunca se me olvida cuando el día de nuestra graduación en la escuela bíblica, allá por los años 80, ¿no? Ya ni me acuerdo, hace muchos años. Me acuerdo que llegó la noche de graduación y bueno, en la mañana yo estaba orando en mi cuarto y me habló el Señor y me dijo, Chuy, dale uno de tus trajes a Miguel, a otro de los graduados. Entonces yo le dije, pues si nomás tengo 2, ¿cómo que darle un traje, Señor? Y me dice, sí, tú tienes abundancia, él no tiene nada, dale uno de tus trajes. Entonces tenía un gris y un verde, y mi favorito era el gris. Entonces, bueno, está bien, Señor, y voy y agarro el verde, y ahí voy, ¿no? Entonces me dice, no, el verde no, dale el gris. Le digo, pero Señor, es el mejor, dale el gris. Me regresé, dejé el verde, que me tenía que poner en la graduación, y agarré el gris y se lo di. Cuando yo llego allá a su cuarto, toco, y se abre la puerta de su cuarto, y él estaba hincado orando. Entonces, perdón, le digo, oye, pues es que mira, estaba orando, el Señor me dijo que te diera esto. Y se levanta así, ¡gloria a Dios! Y se estaba orando porque no tenía que ponerme hoy en la noche de graduación. Y yo le digo, ¿estabas orando por mi traje o qué? Dice, no, ¿cómo crees? Entonces le dije, no, pues toma, te lo regalo. Por poco le digo, te lo presto.
Pero no, el Señor me dijo que se lo regalara. Y toma, le dije, te lo regalo. Y ya me fui yo a mi cuarto. Llegó la graduación. ¿Y a quién creen que nombran primero? A él, al que le di el traje. Y yo estaba ahí sentado. Entonces ya lo nombran y sube, ¿verdad? Está así pintadito, traía el traje. Y yo miraba el traje, para donde se movía él, yo miraba el traje. Bueno, yo tenía 2 y él no tenía ni uno. Entonces yo estaba en abundancia, ¿no es cierto? Esa es la enseñanza, hermano. Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. Usted sabe que Jesús tenía o traía consigo un tesorero, ¿no? ¿Cómo era ese mayordomo? Infiel, porque sustraía. Ahora, ¿por qué traía Jesús un tesorero? ¿Sabe por qué? Porque la gente prudente, sabia, entendida, por puro sentido común, sabían y se percibían y su inteligencia les alcanzaba para entender que si Jesús y los apóstoles estaban dedicados a la obra de la predicación del Evangelio y no podían tener un trabajo secular, entonces los que creían aportaban para la proclamación del Evangelio. Dice que había mujeres viudas que servían al Señor con sus bienes. Desgraciadamente, el abuso que ha habido en este punto es el que ha hecho que muchos cristianos se vayan al otro extremo. Por ejemplo, a mí me consta que aquí en esta congregación hay gente que viene de iglesias donde los exprimieron hasta más no poder, como haya sido, y generosos, y les bajaron la casa, les bajaron el auto, les bajaron sus joyas, todos los despelucaron. Llegaron aquí ovejas todas trasquiladas. Pero luego les empezó a salir la lanita otra vez, pero se fueron al otro lado, no dan nada. No, mis estimados, Dios nos dio inteligencia y sabiduría espiritual para acomodar las cosas en su debido casillero. Eso es lo que dijo Pablo cuando habló de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ese es el punto aquí. Ahora, ¿por qué Jesús llama a las riquezas injustas? Porque no debemos confiar en las riquezas, porque son inciertas, según le dijo Pablo a Timoteo, que le dijera a los ricos de la iglesia, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, son engañosas, y no nos van a servir de nada cuando llegue la hora de morir. Aquí es donde tenemos que saberlo usar para hacer tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, aquel que confía en las riquezas pronto se va a dar cuenta que lo que las riquezas prometen es mentira. Por eso Pablo dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso, volviendo a la parábola, Jesús dice: este mayordomo infiel, injusto, hizo sagazmente cuando, o sea, él no está exaltando, ¿lo alcanzan a notar o no? No está exaltando su hecho pecaminoso, sino la inteligencia y la sagacidad que usó para asegurar su futuro aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los bienes que Él nos da para hacer tesoros allá en el cielo, hermanos? ¿Se acuerdan del rico insensato? Esa parábola ya la vimos. ¿Se acuerdan? De Lucas 12:16. La voy a leer, ya todos la hemos escuchado. Lucas 12:16 dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Es malo que produzca? No. ¿Verdad que no? No. Porque lo que el Señor Él no condena eso. Porque se trabaja, bueno, se produce, unos más, otros menos, pero aquí en el caso de este hombre, pues había producido mucho su heredad. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Fíjense, la misma pregunta que hizo el otro: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. Ahí está la diferencia. Guardar mis frutos. Se creía dueño. ¿Cuántos han oído alguna vez en su vida cristiana que ni lo que traemos puesto es de nosotros? ¿Alguna vez lo han oído?
¿Sí o no? Contesten. ¿Y de veras lo crees? Pues no parece. No parece, hermanos, de verdad. En muchos no parece. Porque todos hemos oído, no, Dios nos presta la vida, Dios nos, todo por gracia, todo es un regalo de Dios. Todo lo que tengo aún, y lo decimos, pero a la hora de hacer tesoros en el cielo, no, yo no doy, no tanto que me ha costado. No, yo no. Y le hace, cuando pasan el canastito de la ofrenda, de los diezmos, se pone espiritual y levanta la, está ore y llore. Y cuando está la alabanza ni alaba, nada más porque al cerrar los ojos, pues pasan la canastita por allá. No, hermanos. Todos hemos oído eso, pero a la hora de la hora, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos haciendo tesoros aquí o arriba en el cielo? ¿Compartes lo que Dios te da? ¿O eres como aquel hombre que, siempre que lo recuerdo me dan náuseas? Esto sucedió en la iglesia donde yo nací hace muchos años. Lo he contado en otras ocasiones. Había un evento para pastores, y ese evento era para puros pastores de la sierra. Toño Lázaro recordará esas reuniones. Allá en la iglesia del Camino, hace más de 30 años. Venían huicholes, venían tarascos, venían de muchas etnias, gente pobre, gente muy humilde, algunos casi descalzos, hermano. Algunos, su maleta era una bolsita porque no se cambiaban en toda la semana. Gente muy pobre. Entonces pedía al pastor, los líderes de la iglesia, pedían hospedaje para estos pastores humildes. No se me olvida que una semana de hacer ese evento, una familia de la congregación, un matrimonio, nos invitaron a mi esposa y a mí a comer a su casa. Y fuimos. Cuando llegamos, pásele, pastor. Entonces, al entrar, pues era una casa bastante grande, muy bonita, bien limpia, muy bonita casa. Entonces yo le dije, hermano, qué bonita está su casa. La bendición del Señor es la que enriquece, hermano, dice. Le digo, no, pues qué bueno, hermano, gloria a Dios. Entonces le digo, oiga, ¿y cuánta gente vive aquí? No, pues ya todos mis hijos se casaron. Tiene 6 cuartos la casa, con baño, y nada más vivimos mi esposa y yo, solitos ya. Entonces la pregunta fue natural, hermanos. Yo le dije, entonces usted ya se anotó para recibir algunos pastores y hospedarlos. ¿Saben qué me dijo? Por eso les digo, cada vez que me acuerdo, me dan náuseas. Porque dijo, no, hermano, dice, esa gente, no, yo no la metería aquí en mi casa. Y tanto que me costó tener esto, para que venga ahí cualquiera y la ensucie, me ensucian la alfombra, ellos no saben ni usar el baño, y dejan todo tirado, no, yo no, hermano, yo no coopero con eso. Miren, por educación no me levanté y me fui, pero ganas no me faltaron. No se concibe a una persona así, ¿entienden? Es inconcebible totalmente. Entonces dice, versículo 17, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros, se creía el dueño, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes para mí. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta de la vida. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio. ¿Qué es lo contrario de necio? Sabio. Necio aquí también significa imprudente. ¿Cuál es lo contrario de imprudente? Prudente. ¿Y qué estaba alabando el amo de aquel mayordomo infiel? La sagacidad, la inteligencia, la prudencia, la sabiduría que tuvo para asegurarse él aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos falta para asegurar nosotros ahí en el cielo? Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces este hombre no pudo asegurar su felicidad
con sus posesiones. Ese hombre de la parábola del rico que acabo de leer, no lo aseguró, menos su futuro. La avaricia de ese hombre le impidió entrar al cielo. El dinero no puede comprar la entrada al cielo, ¿están de acuerdo? Pero si nosotros lo usamos bien aquí en la tierra, repito, para la extensión del evangelio, para ayudar al que está en necesidad, estaremos haciendo tesoros en el cielo, donde seremos recibidos en las moradas eternas, disfrutando con Dios y con aquellos que ayudamos en esta tierra. ¿Te imaginas? Todos los que han sido fieles en el sostenimiento de los misioneros que hemos enviado a varios países y aquí mismo en México, cuando llegan allá al cielo, que tú supiste, que tú aportaste. Ellos, los que están de misioneros, no saben quién específicamente, ellos nomás reciben su sostén. Pero en aquel día Pablo dijo, todo se sabrá. Entonces allá te va a decir, por ejemplo, Memo Gómez te va a decir, oye, quiero agradecerte que por 10 años que estuve yo allá, bueno, ahorita ya su iglesia lo sostiene, ya no le enviamos 100%, pero los primeros 8 años sí. Y te va a decir, oye, pues yo quiero agradecerte, mira, durante 8 años nosotros tuvimos comida, nosotros tuvimos medio de transporte, y nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a la predicación del evangelio, y eso fue gracias a tu fidelidad. Y a lo mejor otro va a estar allá en el cielo, sí, pero no daba, y se va a quedar así. Porque hay recompensa. Ustedes saben que la Biblia habla de recompensas, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de lo que hayamos hecho cuando estábamos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Y es malo, imprudente, insensato no compartir lo que Dios nos ha dado con el que tiene necesidad y para la extensión del evangelio. ¿Verdad que no está tan difícil entender la parábola? Lo que pasa es que no la quieren entender algunos. Más bien yo creo que eso es. Bueno, vámonos sobre el final. En Marcos 10:28, mira este pasaje, Marcos 10:28. Dice así: entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, Pedro es de los que dejó todo para seguir a Jesús y ser un ministro del evangelio. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Miren, desgraciadamente esto los de la prosperidad lo tuercen horripilante, porque dice, mira, aquí dice 100 casas. Eso no está diciendo, hermano. Está diciendo que ellos no enfatizan en haber dejado todo por causa de Cristo, en haber compartido, en haber dado. Ellos no enfatizan eso. ¿Saben qué? ¿En qué sentido es verdad esto? Por ejemplo, yo les puedo testificar de esto. Si yo tomo el teléfono y le hablo a una familia que me escribe, por ejemplo, en Alemania, no los conozco, nada más por internet, y les digo, ¿saben? Mañana quiero ir a Berlín, ellos viven en Berlín, y quisiera ver la posibilidad, mira, ni siquiera me dejan terminar, o que les hablara por teléfono. Inmediatamente, pastor, aquí tiene su casa. Y ya tengo casa en Berlín, ¿cómo la ve? Yo tengo casa en todos lados. ¿Sí entiende, no? Tengo padres, hermanos, amigos por todos lados, hermano. Si usted viera la de invitaciones que recibo, ni siquiera, bueno, muchas son a predicar, pero muchas son pastor, fíjese. Hay una que me está tentando.
No, es una familia que vive allá en la Patagonia Argentina, en la puntita. Es un paraíso allá. Dice, pastor, tenemos un chalet. Y ya me dijo unos amigos que ya lo visitaron, dice, Chuy, tienes que ir un día. Dice, mira, es una cosa tan hermosa, el chalet está de primera línea, mejor que cualquier hotel. Dice, pastor, véngase un mes, descanse. Queremos bendecirlo, queremos regalar. Ya ves, hasta en la Patagonia tengo casa. Es más, aquí, ¿cuántas casas no tengo? ¿Ya ves? Si yo les dijera, mañana quiero ir a comer a tu casa, ¿qué me dirías? No, gracias, hermano. Miren, no hay reunión. Siempre me voy al final. Los que me ven son los que de mantenimiento. Pero siempre que salgo yo, voy con bolsas. Son bien generosos algunos de ustedes, algunos. Y siempre salgo, y es tanto lo que me dan, lo voy a decir, mire, a veces tengo que repartirlo, porque si me quedo con ellos se me echa a perder, y sería injusto. Pero con esto, no deje de dar. Porque usted muchas veces inconscientemente no sabe, o sea, usted dice, yo le voy a dar al pastor este pan, y me dan unas semas de este vuelo, mire. Pero también otros 5 pensaron lo mismo, entonces yo estuviera de este vuelo si me las como todas. Entonces yo salgo por allí y le digo al Señor, Señor, al primero que vea. O sea, yo sé que esto es mucho. Y a veces me lo llevo a mi casa y mire, me da pena de verdad, hermano, cuando veo que se echa a perder. Y digo, no, es injusto esto. Y yo le digo, Señor, tú conoces el corazón de los hermanos, ellos nos dan, nos bendicen y yo agradezco. Mire, ropa, mire, corbata, no olvídelo, hermano, de verdad. Pero hay veces que ni las estreno, en serio. Pero no por eso deje de darlo, ¿eh? No porque si usted dice, entonces ya no doy nada porque, porque yo a lo mejor, mire, muchas veces yo entiendo que soy un canal, nada más. Una vez, nunca se me olvida, hace mucho, yo iba a salir a los Estados Unidos y no tenía mucho recurso para los gastitos que se hacen, y se acercó una hermana y me dice, pastor, fíjese que hoy en la tarde estaba orando, el Señor me dijo que le diera esto y me dio $50. Y pues gracias, hermana, que Dios le multiplique. Entonces llego a mi casa, era un jueves, y suena el teléfono, y era una persona de la congregación, y me dice, pastor, me urgen $500. ¿No me podría usted prestar? Entonces, en mi mente yo traía, pues no tengo, mi cartera está un poco vacía, ¿no? Yo le iba a decir, no tengo, pero me acuerdo los $50, que eran $500. Entonces, sí, mire, se los dejo ahí en la oficina. Y eran los $50, y él me dijo al Señor, ¿a poco crees que eran para ti? Eran para la señora que tiene necesidad de $500, y se los dejé allí. Increíble. Cuando yo regreso, una persona se me acerca y me dice, oye, te quiero dar esto es para ti y tu familia. Me dio $500. Dar. Desgraciadamente, repito, esto ha sido un abuso y ha sido un obstáculo para muchos cristianos. No, hay que tratar de equilibrar este asunto. ¿Me explico? Entonces, Dios nos ha hecho mayordomos de todo lo que nos ha encomendado y de todo lo que nos ha dado, ¿sí o no? Mire, también somos mayordomos de las bendiciones espirituales. Somos mayordomos de nuestra salud, de nuestro tiempo, del evangelio, del conocimiento espiritual, de los talentos, de las habilidades, de la gracia de Dios, de sus promesas. Somos administradores, y Pablo dice, es necesario que cada uno de los administradores sea hallado como fiel. Por eso, ponerle el precio a la predicación, por ejemplo, que me invitan a algo, pues te cobro tanto, es un pecadote, hermano. Es una aberración delante de Dios. Tiene que ser dado por gracia, ¿entiende? Normalmente, cuando uno le invitan a predicar, pues la gente es generosa, como nosotros aquí cuando invitamos a un predicador, lo
lo queremos bendecir también, porque la Biblia dice eso. Los predicadores que vienen aquí invitados, de parte de toda la congregación, les entregamos una buena ofrenda y los bendecimos, hermano, porque así es. Entonces, si nosotros no hemos usado sagazmente, inteligentemente lo que Dios nos ha dado, en lo que nos ha encomendado, debemos aprender de esta parábola, hermanos, y corregirnos antes de que se nos quite la mayordomía, porque aquí es donde viene el asunto. Cristo va a recompensar a sus discípulos, a los que fueron fieles. ¿Qué dijo Jesús en esta historia que todos hemos oído? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis. Entonces los justos resplandecerán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Ven? Todo el bien que tú le hagas a alguien es como si se lo hicieras a Cristo mismo. Todo lo que tú hagas para apoyar la extensión del Evangelio, la congregación donde tú te reúnes, porque eso se escucha en todo el mundo, eso, hermano, al Señor se lo haces. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo otros que dijeron: nosotros, Señor, cuando te vimos, dice: no, apártense de mí, porque cuando me vieron desnudo, cuando ustedes tenían, y cuando me vieron con hambre, Señor, pero nosotros, cuanto no lo hicisteis a ninguno de estos, a mí no me lo hicisteis. ¿Ven? Ese es el punto. Y Jesús termina la parábola en Lucas 16:10, amonestándonos a ser fieles. Dice: el que es fiel en lo muy poco, estoy en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco. ¿Saben qué significa lo muy poco? Las cosas de este mundo. No significa poquito dinero, significa las cosas de este mundo. El que es fiel en las cosas de la tierra, eso se refiere a lo poco, también en lo más será ¿qué? Fiel. Y aquí lo más, que son las riquezas espirituales, hermanos. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y sí es cierto, sí es cierto. Versículo 11: pues si en las riquezas injustas o terrenales no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, o sea, en todo lo que Dios nos dio, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este mismo versículo 11 y 12 en la versión en lenguaje sencillo se lee así: si no se les pueden confiar las riquezas de este mundo, entonces tampoco se les podrán confiar las riquezas verdaderas. Si no se les puede confiar lo ajeno, entonces no se les dará lo que les pertenece. Fíjense nomás. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Poco has sido fiel, se refiere a lo que Dios le dio ahí en ese momento. Sobre mucho, o sea, lo material, lo multiplicó. Sí, el otro lo guardó y dijo: siervo malo y negligente. Y termina el versículo 13 de Lucas 16, para que vean que está hablando del manejo del dinero. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora mire cómo termina esta historia ya en la vida real allí con Jesús. Termina con la burla de los fariseos, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.
¿Qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? No sean como estos. No sean como estos. Versículo 15, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es esto? Ellos aparentaban ser justos ante los ojos de los hombres, pero Dios conocía sus corazones. Estaban llenos de avaricia. Ellos hacían cosas que parecían justas, pero no lo eran. La verdad era que ellos amaban más el dinero y los bienes materiales que a Dios. Por eso la parábola. Entonces la pregunta es: ¿a quién tú amas más? ¿A Dios o a las cosas de este mundo? Si amas más las cosas de este mundo, ahí está tu tesoro. Si amas más a Dios, las cosas que Dios nos da en este mundo las invertimos en tu esposa, tus hijos, tu familia, pero también en el apoyo a la predicación del Evangelio, a la extensión del Evangelio. Y cuando ves un pobre con necesidad, tú extiendes tu mano y le compartes. Entonces tú estarás ganando amigos para toda la eternidad. Fíjate nomás. Esa es la enseñanza de la parábola. Me temo que sí la entendieron. ¿Verdad que no está tan difícil? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos siempre la dirección, la guía, la exhortación, la enseñanza, la reprensión. Definitivamente, Señor, tú desapruebas toda conducta torcida, corrupta, pecaminosa. Pero tú hiciste esta comparación en la parábola de este mayordomo infiel, no exaltando obviamente su pecado de descuido y despilfarrador, sino que se aseguró en esta tierra, pensó como cualquier ser humano. Y eso es lo que tú quieres que hagamos nosotros, Señor, que seamos inteligentes, sabios, prudentes, y que tengamos un buen manejo de los recursos, de las cosas de este mundo, Señor. Porque si no somos fieles en lo poco, en lo que nos das aquí, ¿cómo nos vas a depositar lo que nos pertenece? Aquellas riquezas espirituales, ¿las vamos a descuidar? ¿Las vamos a despilfarrar? ¿No las vamos a compartir? Y entonces puede venir la descalificación. Y nos puede ser quitada la mayordomía. Hay tanta enseñanza aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad en la palabra y podemos entenderla. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estos principios y hacernos tesoros en el cielo y compartir de lo que tú nos das, Señor, para de esa manera demostrar que nuestro tesoro está en los cielos. Gracias, Señor, porque entonces tú nos depositarás aquello que es eterno y lo sabremos administrar y lo sabremos compartir de gracia lo que recibimos de gracia. Y si nos das conocimiento en la palabra y si nos das revelación, podemos compartir las riquezas espirituales sin despilfarrar, sin tener en menos tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos haces entender. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.